¿Cómo están? Seguimos en los desafíos de la seguridad organizados por el Grupo Prisa y tenemos ahora invitado al representante residente adjunto del PNUD de las Naciones Unidas en Colombia, Alejandro Pacheco. Alejandro, bienvenido, gracias por participar. Buen día, muchas gracias. Bueno, estamos hablando de distintas ideas de seguridad. Usted tiene una mirada internacional, una mirada de un organismo multilateral y ha planteado algo que me parece muy interesante y es cómo abordar estos temas de seguridad, estos desafíos de seguridad sin que las soluciones estén permeadas por condiciones ideológicas. ¿Qué podemos hacer ahora en Colombia cuando también en este país, como en otros de Sudamérica, hay unas divisiones justamente ideológicas muy radicales? Bueno, quizás yo creo que eso es la propia naturaleza de PNUD, ¿no? De lo que hacemos nosotros. Yo comentaba que en 1994, hace ya un tiempo, acuñamos el término de seguridad humana, que hoy se está escuchando muchísimo. Y eso se publicó en nuestro informe sobre desarrollo humano, que se origina en 1990 y todavía hoy vemos. Y ese informe fue una revolución justamente de transitar de discusiones ideológicas a una mirada mucho más técnica y analítica. Nosotros pasamos de pensar que el desarrollo es puramente ingreso a ver el desarrollo humano de los seres humanos y cómo estos pueden mejorar sus condiciones de vida y vivir las vidas a las que aspiran. Si aplicamos esto a la lógica de seguridad humana, lo que estamos diciendo es que uno no puede quedarse encerrado en una lógica reduccionista de que la seguridad es igual a fuerzas del Estado. La seguridad humana entiende una mirada mucho más abarcadora. Digamos, la frase es: mientras estemos trabajando paz y no tengamos inclusión social, se va a seguir reciclando la violencia, no vamos a poder solucionarlo. Esa mirada mucho más abarcadora implica entender justamente la inversión social, implica entender las dinámicas del territorio, implica entender la capilaridad del Estado, pero implica entender cuáles son las oportunidades de la ciudadanía y cuáles son las miradas mucho más amplias de esa seguridad. Justo este año 2022 hemos hecho una revisión de ese informe de seguridad humana y lo que hemos visto es que estamos en la época del antropoceno. O sea, ahora mismo estamos viendo temas como cambio climático generado por nosotros mismos, deforestación muy pertinente en Colombia, que generan todo el tema del COVID que hemos podido ver, generan sensaciones de inseguridad, muchas veces reales, muchas veces percibidas, que lo que hacen es que las personas se pongan a la defensiva, haya mayor desinformación, haya mayor polarización de la discusión y por lo tanto justamente este espacio de tratar de encontrar puntos comunes y soluciones técnicas se vuelva casi inviable porque la discusión es una discusión ideológica sin fondo. Ahora, para atender esa lógica de la seguridad humana, en marco del desarrollo humano, ¿cree que vienen bien, que se ajustan bien las primeras políticas que ha anunciado el nuevo gobierno colombiano para tratar temas de seguridad, que además es su centro, como quiera que el objetivo principal es alcanzar esa llamada paz total? Yo creo que normalmente nos hacemos la pregunta del qué y no nos hacemos tanto la pregunta del por qué y del cómo. Yo creo que tratar de entender las causas estructurales de Colombia, y mucho pasa por cumplir en su totalidad el acuerdo final, mucho pasa por ahí porque estamos apuntando al tema de tierras, a la reforma rural integral, a los elementos centrales que están siendo parte de por qué no hay desarrollo o por qué el desarrollo no es al ritmo que esperamos y por qué no hay seguridad o la seguridad está empeorando. El por qué está bien, el qué nosotros no tenemos tanto problema, más bien al revés, el qué hay que hacer creemos que va por ese camino. La gran pregunta es el cómo, y en el cómo está la dificultad. Yo me canso de ver iniciativas que dicen, no, esto ya se hizo y falló. Ya, pero falló porque cómo se hizo. Entonces, el cómo es la gran incógnita en el tiempo que nos viene por delante. A propósito de cómo, las organizaciones de Naciones Unidas y particularmente el PNUD pues han dado un apoyo invaluable al desarrollo colombiano y a la búsqueda de la paz en Colombia. En estas nuevas circunstancias de las que estamos hablando, ¿qué otras apuestas va a hacer el PNUD en territorio nacional? Bueno, nosotros mismos, como todos los actores, repensamos cómo nuestra presencia en el territorio puede ser más pertinente. Es más, nosotros llevamos ya varios años reconfigurando cómo estamos en el territorio. Lo que no hay duda desde el informe de desarrollo humano que publicamos en 2003 es que la paz es desde el territorio y la paz es con las mujeres. Colombia tiene una experiencia muy buena en los acuerdos de paz que hubo que lucharla, pero donde las mujeres tuvieron no solo una voz, sino que fueron pactantes y donde las mujeres ayudaron a construir y son parte responsable de ese acuerdo de paz. Nos gustaría asegurar que lo mismo pasa en una lógica de paz total y lo mismo pasa en una reforma del sector seguridad.
La dimensión mujer es algo que hay que pensarse mucho, y la presencia desde los territorios, y con los territorios es más fácil de decir que de hacer. Toca revisar, hay temas muy sensibles. En estos momentos estamos viendo la reforma fiscal. Una de las primeras cosas que el IDH de 1994, cuando hablaba del concepto de seguridad humana, plantea es qué parte de tu presupuesto va a seguridad tradicional que no está permitiendo que vaya a inversiones sociales que necesitas efectivamente para no tener el caldo de cultivo que va a regenerar, ¿no? Entonces, hay preguntas de fondo como descentralización, hay preguntas de fondo como cómo aceleras el proceso de tenencia de la tierra, cómo aseguras inversiones que incrementen productividades de los territorios, cómo aseguras acceso a mercado. Hay preguntas cómo aseguras una educación de calidad, que es de donde empieza el origen de la desigualdad en el mundo y en América Latina y en Colombia claramente. Entonces, ¿cómo vas a hacer una articulación real? ¿Cuál va a ser tu mecanismo de gobernanza y tu mecanismo financiero para asegurar de que de forma bien secuenciada y bien articulada las inversiones necesarias acompañan los sistemas absolutamente necesarios e imprescindibles de inteligencia y de inteligencia financiera para combatir el crimen y para poder hacer pues una lucha, si se quiere, a la evasión, a la elusión y a todo lo que es la actividad ilícita? Alejandro Pacheco, representante residente adjunto del PNUD en Colombia, muchas gracias por acompañarnos en los desafíos de la seguridad. Buen día.